estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Puede participar a través de nuestras cuentas de Twitter. La mía es @DianaMartans. También tenemos @LaBuendía25 y @Hugo Santaromita. Pueden preguntar, pueden participar, preguntarle aquí al experto, a José Abo, hablando hoy sobre perspectivas económicas y también sobre el tema de subsidios, que yo sé que todo el mundo está esperando sobre eso, pero vamos a concluir con la idea anterior que él hablaba sobre el Centro Bancario de Panamá. Sí, bueno, lo bueno que tenemos acá, pues en el Centro Bancario, primero que es un sistema abierto, o sea, a diferencia de otros países que tienen, por ejemplo, un banco central y tienen su propia moneda, porque obviamente en Panamá usamos el dólar, no existe esa fricción en donde cuando se requieren recursos de capital para ser invertidos en el país, tienen que pasar por este ente regulador monetario. O sea, los flujos de capitales entran y salen de Panamá, como quien diría, pues, Juan por su casa, en el sentido de que no existe ningún tipo de restricción de capital porque no tenemos reservas de divisas que se vean afectadas por eso. Y estamos exentos de una política devaluativa, ¿no? Exactamente. Ejemplo, exacto. No hace falta devaluar. No hace falta devaluar. No hay moneda local. No la hay. Bueno, las moneditas nada más, pero eso obviamente, no es... obviamente. Pero todo se registra en dólares y nuestras transacciones son dolarizadas. Ahora, lo bueno del sistema es, bueno, por un lado eso, que es un sistema abierto, es que como es un banco, es un centro bancario también bastante competitivo, ¿ok? Lo que me va a llevar a lo que también ayuda a que nosotros subiéramos, o sea, se rescatara nuestra economía sin tener que tener un banco central en el 2008, es que en el momento que un banco con una predominancia importante en el país empieza a soltar el dinero, ¿ok? Empieza a estimular la competencia, los otros bancos no se quedan con los brazos cerrados, los otros bancos también van siguiendo. Entonces, ¿qué pasó en el 2007, 2008 cuando fue la crisis en su momento? Si bien es cierto, por cierto lapso de tiempo sí se resintió, o sea, aquí sí resentimos la cola de ese vendaval. Y bien fuerte. Sí. Hasta el punto que hubo medidas de prudencia por parte del sector. Que la gran ventaja es que ellos vieron lo que estaba pasando allá en su momento, entonces dijeron, vamos a aguantar porque mira lo que nos viene encima. Pero por otro lado también cerraron líneas de crédito, hubieron proyectos que se tuvieron que paralizar, hubieron casos en donde se pensaba que se había aprobado un préstamo, pero después vamos a aguantarlo. Pero por otro lado eso estaba ayudando pues, como dices tú, ¿no? Una situación de prevención. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Los bancos centrales, y en ese momento recordemos que en Panamá teníamos dos grandes bancos globales. Eso era lo que quería hablar. Teníamos dos grandes bancos globales y los menciono, estaba el HSBC y el BNP. Entonces, ¿qué pasa? Esos son bancos de primera línea. Entonces, de primera línea, pues bancos predominantes, pero también son bancos, cuando se habla de primera línea, que están interconectados directamente a los respectivos bancos centrales de monedas duras. Divisas duras. Que tienen un funding muy sólido. ¿No? O sea, son bancos con el cual la economía global depende de sus decisiones monetarias, como por ejemplo el Banco Central Europeo, en Estados Unidos pues la Fed, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos de una vez se empiezan a beneficiar después de todas estas medidas de rescate que hubieron, de la fuerte o de la agresiva baja de tasas que está habiendo, sobre todo en los Estados Unidos, sobre todo en dólares. Por ejemplo, el HSBC se le tumba su costo de fondeo, ¿okay? Como consecuencia de estas medidas de rescatar al sistema bancario, y en dólares, obviamente, ellos tienen la oportunidad de poner a trabajar esos dólares para poder sacarle provecho. Entonces, venimos a Panamá y vemos que el HSBC, por ejemplo, empieza a moverse un poquito para estimular la economía. Entonces, pues, empezar a mover su cartera. Exacto. Su cartera. Entonces, ahí es donde vemos cómo, si el primer banco con esta predominancia lo hace, el segundo, banco muy reconocido local, también lo va a hacer. Y así nos vamos. Entonces empieza la competencia. Y se dinamiza. Y se dinamiza. Y entonces ahí vemos cómo Panamá, si bien es cierto en un momento dado, lo sentimos. Eso fue lo que nos ayudó en ese momento. Nos ayudó y por eso fue la primera economía en Latinoamérica y fue la economía que mejor crecimiento registró en medio de la crisis. Pero, en un momento dado. Y disculpa que lo interrumpa, pero ¿cómo hacemos ahora? Porque me está hablando en una época en donde efectivamente teníamos bancos globales con divisas fuertes, pero ahora el panorama del centro cambió, tenemos bancos regionales de divisa suave
¿Cuál es el panorama ahora? Sí, porque no es lo mismo HSBC que otros. Una cosa que es importante aclarar, o sea, el centro bancario obviamente sigue sólido, o sea, se sigue manteniendo las regulaciones, la superintendencia es una institución que está muy por encima de que se cumpla con lo que se debe requerir para poder tener la tranquilidad y la seguridad que nuestro sistema se maneja a un nivel de primer mundo, ¿ok? Se me puede argumentar que bueno, que sigue siendo un sistema bancario internacional porque los principales bancos de Panamá son de un país afuera de Panamá, pero la concentración al final de cuentas es regional. ¿Cuántos son los activos del centro bancario, ahora mismo financiero internacional? 101.000 millones, o sea, ya llegamos a 100.000 millones, el total de los activos. 100.000 millones. 100.000 millones, y yo tengo proyectado que para el 2020 podemos llegar fácil a los 200.000 millones a este ritmo de crecimiento, que eso a la vez también trae riesgos. Porque en la medida que tú creces tan vertiginosamente, o sea, eso demuestra cada vez lo más interconectado que estás con el resto del mundo, ¿ok? Con este sistema tan abierto. Y eso en sí también te conlleva ciertos riesgos que en algún momento dado quizás nos toque afrontar. Y hay que volver a mirar, a traer bancos de divisas fuertes. Aquí viene. Nosotros estamos yendo por un camino... pero perdón, nada más para aclarar. Entonces, ahora mismo, si bien es cierto... El centro bancario es regional. Claro, el grueso de esos activos lo están haciendo bancos reconocidos, pero a nivel regional. Y aquí viene donde tengo que ponerte el panorama de una manera... A ver, ¿qué sucede? Cuando tú tienes un centro bancario internacional, ¿ok? Te permite entonces, en el peor de los casos, tener acceso a dólares, ¿ok? A un menor costo de cuando tú eres un centro bancario regional, en donde la entrada de capitales o la salida de capitales puede depender también de las necesidades que tenga la casa matriz, ¿ok? En su país, su principal jurisdicción, ¿ok? Si por algún motivo el día de mañana, ¿ok? Este banco X, que tiene una fuerte presencia, en verdad son más de uno, o sea, tiene una fuerte presencia, ¿ok? Y en su economía están necesitando dólares por situaciones de su economía, ¿ok? Ellos pueden aprovechar que tienen una presencia en Panamá y ofrecer... de aquí. Pero ¿cómo lo sacan? O sea, no se los llevan, obviamente, tienen que darte algo a cambio. Entonces, te puede incrementar las tasas en sus depósitos, ¿ok? Para atraer los dólares. Y esos dólares que ellos le atraen a cierta tasa acá en Panamá, ¿ok? Viendo que allá pueden obtener mejores retornos, se los llevan allá. Pero ¿qué pasa ahora? Como son bancos con una predominancia muy fuerte sobre los activos totales, eso le hace fuerte competencia al resto del sistema bancario. Entonces el sistema bancario, nuevamente, por eso decía, es un centro bancario competitivo. ¿Ellos qué tienen que hacer para poder responder? Les toca subir las tasas, aun cuando en Panamá... Ellos le obedecen al centro bancario de su casa matriz. Bueno, ahora José... no a su casa matriz, a la coyuntura de sus economías. O sea, nosotros... Ahora, esa prueba no la hemos visto todavía porque esto es reciente. Claro. Y hay gente, y te soy franco, o sea, yo escribí un documento que analizo todo esto y... Hay gente que me lo ha argumentado, ¿no? Porque mantienen separada el registro jurídico de uno al otro, pero al final de cuentas tienes el conducto para poder hacerlo, ¿ok? Entonces, y esas son cosas que diferencian un economista de un financista. Son los análisis de what if, o sea, ¿qué sí pasaría? Eso yo vivo en esa ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Porque en este mundo tú nunca puedes obviar ese 0.001% de riesgo, que es el que te ocasiona crisis como la del 2008, que te ocasiona crisis como la de 1933 o en Asia 1998. O sea, tienes que estar pensando así para poder entonces elaborar los planes que te mantengan preparado. Porque si tú piensas que eso no va a pasar en Panamá, porque en Panamá nunca hemos vivido una crisis netamente económica o financiera como se ve en otros países, estamos mal, no podemos pensar así. Nosotros tenemos que un cambio. Antes del cambio, y no solo para la parte financiera, nosotros siempre tenemos que tener un plan B. Hay que trabajar un plan B porque el mundo que vivimos es totalmente cambiante de una manera muy vertiginosa y cada vez estamos más interconectados a ese mundo. Y ese entorno global está un poco complicado también, ¿no? Sigue complicado. Vamos al cambio. Pero yo creo que es bueno, yo he sacado una conclusión
y pareciera que Panamá sigue siendo o se va a mantener como el país más pujante de la región. Ok. Eso es, pero tengo que ir al cambio. ¿Sí o no? No estoy seguro. Ah, ok. No estoy seguro. ¿No está seguro? No estoy Es seguro. que no, con lo que No ha estoy explicado seguro. aquí... No estoy Bueno. seguro. Y hay que ser realista. Bueno, teniendo esa esperaba que realidad, sí. Bueno, ahora- vamos a hablar también, quiero hablar de los subsidios. Pero por otro de lado, los pero subsidios. antes de ir al cambio, Pero antes de ir al cambio, la disciplina fiscal también es muy importante, ¿eh? Sí, pero antes de ir al cambio, con la disciplina del cambio, un momentito. Pero eso no significa que sea malo no ser el más pujante. Quizás hasta que nos conviene por el problema que tenemos, por ejemplo, con la inflación. Desacelerarnos un poquito. Ay, claro. No es más que por no venga. 5%. Inflación, vamos al cambio y regresamos. Ya venimos. Ya volvemos con Pauta en Radio TV. Un joven con un gran corazón, dedicado a servir a la juventud. Yo sentía que muchas personas criticaban a todos los jóvenes. Y hubo un momento en que yo me senté y me puse a pensar, José Francisco, ¿tú vas a ponerte a criticar a los jóvenes o te vas a proponer hacer algo por ellos? Y entonces ahí fue donde surgió, ¿verdad?, mi afán de querer hacer algo por la juventud. Pero que también sintió el llamado hacia la vocación sacerdotal. No fue hasta cuando tuve 13 años que me invitaron a una jornada ocasional en un seminario menor. Y bueno, me aventuré. No sabía qué me esperaba el futuro, pero tomé el reto y gracias a Dios por ciertos valores, ciertas características que tenía en aquel entonces, evaluaron los formadores y me aceptaron en el seminario menor con 14 años de edad. Llevando con éxito ambos carismas de la mano, mientras dedica parte de su tiempo libre a la formación de líderes comunitarios para que sean agentes de cambio en sus comunidades. Conoce la gran historia de dedicación y entrega del joven seminarista José Francisco Prado en Modelando Valores, donde los protagonistas son los valores. Esta noche a las 8, solo por Fe TV, totalmente bueno. Todo empieza desde adentro. En el corazón de su auto. Lubricación perfecta. Protección insuperable. Explote la energía que extiende su vida, uso tras uso. No importa la velocidad o la distancia. Amarillo Motor Oil. Mejor de lo que tiene que ser. ¿Qué es el 56? Es el plan de compras de Raenco donde pagas la mitad, te lo llevas y el resto a 6 meses sin interés. Y los precios son como si pagaras al contado. ¿Y qué se necesita? Copia de la ficha, cédula, recibo de luz o agua, comprobante de pago o carta de trabajo. Completada su solicitud, la aprobamos en 20 minutos. Rápido y facilito, con el 56 de Raenco. Una gota de lluvia de 3.5 milímetros se estrella contra su techo a 35 kilómetros por hora. El impermeabilizante Surfastil soporta fácilmente el ataque masivo de millones y millones de gotas de un aguacero. Surfastil se estira 11 veces su tamaño para absorber los movimientos producidos por los cambios bruscos de temperatura y humedad en techos y paredes. Surfastil, probado y comprobado invierno tras invierno. Nadie le da tanto como Sur. Conociendo los pilares de nuestra programación: cultura, ciencia y educación. Elevar el nivel del ciudadano en su acervo cultural, su interés por la ciencia y la educación a través de nuestros interesantes contenidos es uno de nuestros más importantes compromisos. GTV, totalmente bueno. Ya estamos de vuelta con Pauta en Radio TV. Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio TV y por supuesto Pauta en Radio a través de Omega Estéreo. Así que saludos a todos nuestros radio escuchas. José Abo con nosotros hoy hablando un poco sobre perspectivas económicas. Vamos a aterrizar ya en subsidios porque yo sé que ese es el tema que en este momento todo el mundo quiere hablar. Sin embargo, tengo aquí un tuit de Juan que pregunta y vamos a contestarle rapidito. ¿El empleo informal es peligroso, afecta a la economía o suma como aporte? Yo pienso que suma como aporte, pero ayudaría si en su momento se hace formal aquella persona que está trabajando de manera informal, porque eso también le abre el campo a mayores oportunidades. Exacto. O sea, empezando, es más, Y se bancariza y todo lo demás. Cuando yo comencé en esto, hace 28 años,
Yo comencé a los 5 años. Sobre todo. Trabajaba. Qué buen financista tenemos gran aquí. estratega este señor. Obviamente yo empecé trabajando desde mi casa de una manera muy informal, hasta que una vez vinieron a visitarme, bueno, en la casa viviendo con mis padres todavía, ¿no? A los 5 años no todavía, no. Pero vinieron a visitarme al municipio, o sea, entonces, imagínate. Impuesto municipal, señor. En la casa de mis padres, ¿no? Bueno, hasta ahí me llegó lo informal, ya ahí pues... bueno, pero sí aporta, pero es bueno formalizarse. Hay que formalizarse, te tienes que formalizar, claro, y porque eso también te va a abrir más oportunidades para el día de mañana crecer tu negocio. No, y integra a la gente claro, te deja conocer al mundo, mundo bancario. La gente te confía más también. Así es, vamos con los subsidios. Yo tengo una información aquí para que para el año fiscal 2014, según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas, indicaban que el gobierno iba a pagar sobre 1.642 millones de dólares en subsidios. Eso es toda la plata del mundo. Y vamos a hablar un poco sobre el tema de ese presupuesto destinado a las subvenciones, porque estas son subvenciones. Eso crea pobreza, genera pobreza, reduce la pobreza. ¿Son necesarios los subsidios? Francamente, o sea... Eso paraliza. Primero te voy a dar mi respuesta de cómo yo me siento con respecto a los subsidios y creo que hay una opinión que comparten muchas las personas que están en este entorno. Y dicho sea de paso, yo estoy donde estoy hoy no por subsidios. O sea, yo he tenido que trabajar, he tenido que tomar riesgos, he tenido que valerme por mí mismo.